Bueno, para empezar a hablar de la Revolución China, vamos a tener que ir un poco más atrás en la historia de la República Popular de China, ¿no? Que en otro momento fue el Imperio Chino. Y tenemos que, primero vamos a verlo dentro del marco de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Que es lo que veníamos viendo hasta ahora. Y también tenemos que ver qué es lo que pasa previamente a la aparición de Mao Zedong y todo el Partido Comunista en China. Y para eso nos vamos a remontar por ahí unos años más atrás, porque tampoco nos podemos ir mucho más, porque una historia milenaria no la vamos a recorrer en un video de 20 minutos, de 15 minutos. Entonces lo que vamos a ver es qué pasaba a partir de 1840, que es donde empiezan los conflictos más grandes en cuanto a lo social en China. Para 1840 estaba la dinastía Manchú en China gobernando y se dan unas grandes hambrunas en todo el territorio chino, y ahí es donde ingresa el opio, ¿no? El opio va a ser ingresado en China por las grandes potencias, sobre todo por Inglaterra, y lo que van a hacer es producir opio para venderlo, para tener ganancias, ¿no? Estas mismas potencias, los imperios. Y se va a dar en 1839, lo que se llamó, que se va a extender hasta 1842, se va a dar la primera guerra del opio, ¿no? El gobierno chino, si bien estaba bastante sometido por Inglaterra y por Francia, va a terminar teniendo una guerra con el Reino Unido para eliminar el opio, porque querían eliminarlo de sus tierras por el mal que hacía, ¿no? El opio es una droga que terminó haciéndole muy mal a la sociedad china, y entonces van a tratar de eliminar el opio y van a tener una guerra con el Reino Unido por eso, ¿no? Por supuesto que el Reino Unido gana la guerra y entonces el opio se mantiene en China y aparte se generan más hambrunas, se generan más problemas, más conflictos sociales por todo lo que generó la guerra. Y después, luego en 1856 hasta 1860 se va a dar lo que se llamó la Segunda Guerra del Opio, que otra vez el gobierno chino y la población china se rebela en contra del Reino Unido por todo este conflicto que genera el opio, y se va a dar una guerra fuerte, y esta vez Francia va a participar en la guerra a favor del Reino Unido, y el Reino Unido va a tener otras potencias que lo va a apoyar, y entonces China pierde otra vez la guerra, y lo que termina pasando es que obligan a China a firmar el acuerdo de paz, en donde tienen que pagarle los gastos de guerra a Inglaterra y a Francia, y encima se queda el opio. Por lo tanto, se va cayendo cada vez peor, cada vez se va dando se van dando más hambrunas, más conflictos en la sociedad, con las clases bajas sobre todo, obviamente, debido a todos estos conflictos que se dieron. Y entonces ahí aparece lo que se llamó la rebelión de Taiping, que los Taiping son un grupo que tiene que ver con lo religioso, que se rebelan en contra del imperio, de la dinastía que gobierna, y se rebelan porque quieren abolir la esclavitud, ¿no? Quieren abolir la esclavitud, repartir las tierras, son antifeudal y prohibían el uso del opio, ¿no? Entonces ellos se van levantando en algunos territorios, van ganando esos territorios y van prohibiendo el opio, y entonces a partir de ahí Inglaterra y Francia apoyan al imperio, apoyan al gobierno que está en contra de los Taiping, y obviamente que eliminan a todos los Taiping, ¿no? Se van a dar muchísimas muertes, dicen que hay alrededor de 20 millones de muertos en esta rebelión, y entonces, pero a partir de eso lo que termina pasando es que el imperio empieza a perder cada vez más fuerza, ¿no? Obviamente el apoyo de la sociedad no la tenía el apoyo militar, pero va perdiendo cada vez más fuerza debido a que se enfrentó con sus propios ciudadanos, apoyado por los países que habían ganado la guerra anterior, o sea, traicionan a toda la población china. Y después se van a dar un par de conflictos más que van a hacer que terminen por caerse el imperio,
termine por caerse el gobierno, ¿no? Una de esas cosas va a ser la primera guerra sino-japonesa, en donde China pierde con Japón, pierde el control de Corea. Corea es un lugar, ustedes saben que Corea hoy en día son dos países, Corea del Norte y del Sur. En ese momento Corea era un territorio que estaba bajo el control de China. Y Japón, que quiere tener el dominio en Asia, le hace una guerra a China, gana esa guerra y China pierde el control de Corea, ¿no? Y entonces ahí que estaba la dinastía Qin, la dinastía Qin, empieza la caída de esa dinastía. Con lo que termina pasando que entre 1899 y 1905 se van a dar más de 100 rebeliones en todo el territorio. Saben que China es un territorio muy extenso, tiene una población bastante diversa porque hay distintos grupos, también distintos grupos étnicos, y los territorios cada vez van teniendo un poco más de poder, y lo que termina pasando es que el imperio va a tener que eliminar esas 100 revoluciones o 100 rebeliones, no sé si revoluciones llamarlas, pero sí rebeliones, y las va a reprimir. Y entonces para 1905 va a modernizar el ejército, ¿no? Va a recibir ayuda de las potencias extranjeras y va a modernizar todo lo que fue el ejército para poder sostenerse en el poder. Entre esas rebeliones, una de las más importantes es la que se da en 1901, que se llama la rebelión de los Boxers, que también es una rebelión dicen que lo llaman los Boxers porque la gran mayoría de ellos practicaba artes marciales, ¿no? Son un grupo religioso importante, muy importante en ese momento en China. Y esa rebelión va a hacer que tambalee el poder del imperio Qin, ¿no? de la dinastía Qin. Y si bien la rebelión la pierden los Boxers, ya dejan muy mal parado al gobierno, al Estado, que aparte era atrasado, porque tenemos que pensar que ellos vivían en la época del feudalismo todavía, estamos hablando de 1901. El feudalismo es algo que se va a dar en la Edad Media en Europa, ¿no? Entonces, para 1901 ya estaba totalmente terminado. Hacía bastante que se había terminado el feudalismo en Europa y China seguía con esa misma modalidad, ¿no? Con ese mismo sistema, el sistema feudal. Y lo que va a terminar pasando es que también empiezan a sentir que quedan atrasados. La dinastía Qin no puede avanzar porque tenía muchos conflictos políticos y sociales internos. Y entonces en esa rebelión va a terminar perdiendo todo el apoyo y va a empezar a tener ya levantamientos más importantes. La rebelión de los Boxers es bastante importante porque incluso hasta tuvieron sitiado la embajada donde estaban los enviados internacionales, ¿no? En Pekín, que se llama Beijing. Y de hecho hay una película que se llama 55 días en Pekín que muestra todo eso de una buena manera, así que se las recomiendo si la pueden ver. Y si bien pierden, porque también las potencias se meten, piensen que están todos sus enviados diplomáticos ahí, así que las potencias se terminan metiendo, terminan eliminando a los Boxers en una gran masacre, pero ya no tienen, el emperador ya no tiene ningún tipo de apoyo, y entonces para 1911, el 10 de octubre, se da un alzamiento importante, donde aparece lo que se llamó el Kuomintang. El Kuomintang es un partido nacionalista, que pretende terminar con la etapa de los emperadores, ¿no? Y hacer un Estado moderno, no sé si llamarlo democrático, porque tampoco eran demasiado democráticos, pero sí modernizar el Estado y eliminar toda esa parte de los emperadores y el poder único en las manos de una sola persona. Y en ese Kuomintang va a participar un personaje que vamos a ver después, que se llama Mao Zedong. Va a ser uno de los que termina participando en el Kuomintang para sacar al emperador, así que el 10 de octubre de 1911 el alzamiento del Kuomintang va a hacer que el emperador se tenga que ir, o sea que ese fue el día del último emperador en China. Y entonces ahí lo que va a terminar pasando es que con todo este conflicto el Estado se va a terminar debilitando, porque
lo que tenía el emperador era que unificaba el Estado a la fuerza, ¿no? Obviamente, no es porque lo querían ni nada, pero al no tener un emperador, las regiones de China se van generando conflictos grandes, y esos conflictos van a hacer que cada región va a tener lo que se llamó después los señores de la guerra, que eran esos generales militares que habían participado en la derrota del emperador y que se fueron a sus regiones, y en sus regiones empezaron a tener cada vez más poder, y con ese poder lo que hacían era debilitar al Estado completo, ¿no? Porque cada región va a hacer la suya, digamos. Entonces, en ese tiempo, el Kuomintang va a tratar de unificar el territorio, pero se va a tener que enfrentar a estos señores de la guerra, porque aparte piensen que son generales del ejército que tenían armas modernas, porque el ejército se había modernizado, y que habían tenido mucha gente a su cargo, o sea que tenían hasta propios ejércitos más chicos en su territorio, y entonces era muy difícil enfrentarse a todos ellos de golpe con un Estado nacional que ni siquiera tenía mucha fuerza, ¿no? Después de todos los conflictos. Entonces, esas décadas de 1911 hasta el 27 o hasta el 30 si se quiere, van a ser de conflictos entre el Kuomintang que gobierna el Estado Nacional y estos señores de la guerra. Entonces, a partir de 1921, aparece Mao, ¿no? Como un personaje importante, estaba estudiando, empezó a tener contacto con las ideas marxistas, ¿no? Con lo que era el comunismo, una ideología comunista, y cuando termina la Primera Guerra Mundial, China termina cediendo ante Japón. Japón había quedado más fortificado después de la guerra que China, y entonces cede partes del territorio a Japón para que Japón no se explote, ¿no? Japón ya quería ser el líder de Asia, entonces ahí siempre hubo un enfrentamiento bastante importante entre Japón y China durante un montón de años, todavía no son demasiado amigos, y ahí es donde aparece un líder, aparte de Mao por un lado, que es el líder comunista, con una ideología comunista, aparecen la parte de los nacionalistas y más capitalistas si se quiere, que va a ser Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek es un personaje bastante oscuro, que se va a ir a formar a Rusia, en principio, para poder tener más herramientas para poder gobernar, y va a asumir el poder, ¿no? Y entonces, en ese momento, el Kuomintang tenía una fusión con los comunistas, había una unión, porque la idea había sido juntarse para eliminar al emperador, entonces había una fusión entre los dos sectores, las dos facciones. Y lo que hace Chiang Kai-shek al tomar el poder es eliminar esa función. Elimina la fusión entre los comunistas y los capitalistas, y arranca toda una nueva etapa a partir del 1922, 1926, en donde empiezan a perseguir a los comunistas, ¿no? Esa es lo que va a pasar al principio. Esa es la primera etapa de lo que se llama la Revolución China. A partir de 1927, Chiang Kai-shek va a terminar mandando a matar a todos los comunistas, y entonces ahí es donde Mao se tiene que aislar, se tiene que apartar, y se termina escondiendo junto con otro grupo de comunistas a armar su propio partido y a tratar de tomar el poder desde ahí. Lo que vamos a ver hasta hoy es esto, que es la primera parte de la revolución, y después vamos a ver bien todo el accionar de Mao, todo lo que hizo Mao, y después todo lo que fue el gobierno. Así que lo vamos a dividir en por lo menos 3 clases. La primera clase es esta, hasta ver cómo se llegó a todo este problema, ¿no? Entonces China va a terminar en un estado nacionalista liberal, con Mao en contra de Chiang Kai-shek, y así es como arranca el gran conflicto que después termina cuando se da la revolución china por completo y Mao asume el poder. Va a pasar muchos años después eso, por lo tanto tenemos bastante recorrido para hablar.
Nos vemos en la próxima.